programa platicaremos del tratamiento que le dieron los medios de comunicación al niño chiapaneco en Villahermosa. Conoceremos los One Hit Wonders en México, hablaremos del universo de los números, aprenderemos a ver cine y en la mesa política el caso Raúl Salinas. Y le voy a contar que expresidentes se reunieron horas antes de la sentencia absolutoria en favor de Raúl Salinas de Gortari. Así que no se mueva, pues ya estamos en sincronía. Buenas noches a todos nuestros amigos aquí en el programa de Sincronía. Gracias por estar con nosotros en esta noche de jueves. Estamos muy contentos de saludarlos. Y en este momento vamos a presentar la sección de cine de Tina Hernández, Kiné, el cine por el cine, y nos traes un tema muy interesante. ¿De qué se trata, Tina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre cómo se hace el cine. Muchas veces llegamos directamente a las salas de cine, nos sentamos cómodamente en la sala de cine y nos disponemos con nuestras palomitas, por supuesto, con nuestro refresco, por supuesto, y nos disponemos a ver una película y ni siquiera, o muchas veces ni siquiera nos preguntamos cómo es que llegaron estas imágenes a esta pantalla de cine. Quiero contarles quién está involucrado en este acto de ver el producto final o el cine. Dentro de cada película, existe una cantidad impresionante de personajes involucrados. Si ustedes son de los que se quedan a ver el final de la película, un corto con un avance que se ha estado dando muchísimo, sobre todo en estas películas de superhéroes, donde esperamos ver el avance de las siguiente película o de lo que estamos o de lo que esperamos. Ustedes se darán cuenta que antes de llegar a este corto hay una cantidad impresionante de nombres que aparecen en nuestra pantalla. Pues todas esas personas son las que o las encargadas de hacer que esta película que ustedes acabaron de ver llegue hasta sus pantallas, ¿no? Tenemos como actor principal dentro de las películas al director. Casi siempre ustedes, yo no sé si les ha tocado por ahí escuchar tal o cual película es de tal personaje, ¿no? Casi siempre se le atribuye la película a un director o al director. Esto es porque, pues, si bien es cierto que no es el único que trabaja, también es cierto que, es el más importante dentro de la realización de esta película, porque es el que, es el que dirige, su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con la película, ¿no? Está también otro de los más importantes, que es el productor o el productor ejecutivo, que es el personaje que va a dar de alguna manera, o que va a administrar el dinero que tiene o que se ha presupuestado para esta película. Tenemos también, que no deja de ser importante, al guionista. El guionista es el que, tomando de una idea original, hace posible que esta película suceda, o hace una adaptación, ¿no?, de un libro, de una serie, etcétera, etcétera. Tenemos también dentro de esta gama de personajes que trabajan, pues al editor de la película, ¿no? Una vez que se ha rodado la película, que se ha filmado, el editor se encarga de cortar las escenas y hacer que esta película tenga un sentido, ¿no?
Tenemos también, y no hay que olvidar, porque es de los también más importantes, a quien se encarga de componer la música. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito sobre este asunto de quién trata o quién trabaja la música, y que es importante porque digamos que es como el cauce que lleva todas las imágenes? Tenga una buena música, que la película tenga una buena música, depende de que sea una muy buena película, y a muchas veces el que esta película no tenga una buena música lastima de una manera considerablemente a la película, ¿no? ¿Cómo se hace una película? Bueno, pues tenemos 3 fases para la película, desde la preproducción, la producción y obviamente la postproducción. La preproducción tiene que ver con todo la preparación antes de la grabación de la película, y en esta parte trabajan el guionista, el productor ejecutivo, el guionista, porque bueno, tiene la idea original de qué es lo que va a hacer en la película, y el productor ejecutivo le dice al guionista si lo que está escribiendo es factible o no, de acuerdo al presupuesto que se tiene. Una vez que tienen ya toda esta gama ya está lista, entra a la fase de la producción, que es donde se graba la película, ¿no? Donde se filma, digamos, donde todos los actores intervienen, actores principales, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la postproducción. Una vez que ya está grabada la película, en la postproducción lo que se hace es editar la película y ponerle la música, ponerle efectos especiales si lleva efectos especiales, ponerle subtítulos si lleva subtítulos, y presentarla una vez que ya está terminada, presentarla en las salas de cine, ¿no? Tina, a mí tengo una pregunta. Por ejemplo, yo con varios de amigos que son cinéfilos y que les gusta mucho el cine, de repente estamos viendo una película y alguno de ellos dice, es que la fotografía está muy buena, y todos dicen, no, sí, la fotografía es excelente, y yo me quedo así como que, a ver, ¿qué significa eso en una película, la fotografía? ¿Nos podrías decir, en una película, cómo identificamos que tiene buena fotografía o tiene mala fotografía? Claro que sí. Mira, a final de cuentas, el cine no es otra cosa más que fotografía en movimiento. Por cada cuadro, por cada segundo, digamos, de filme que nosotros estamos viendo, hay 24 cuadros o 24 fotografías. Cuando nosotros vemos una buena fotografía, quiere decir que estamos viendo buena iluminación, que estamos viendo claras las imágenes, que tenemos como una muy buena perspectiva de la imagen, dependiendo de qué es lo que el director haya querido poner en esta imagen. A eso se refieren cuando decimos que vemos buena fotografía. Buena fotografía. La música, por ejemplo, creo que también es importante el que en ciertos momentos de las escenas, por ejemplo, en el de suspenso, empieza la música, ¿no? Creo que también el elegir una buena musicalización para la película es parte de el hacer una buena película, ¿no? Claro, es lo que te decía, ¿no? Digamos que la música dentro del cine es como el cauce, ¿no? Que lleva, imaginémonos un río, ¿no? Y la música es el cauce, va llevando estas imágenes y va llevando estas sensaciones a través de qué es lo que queremos ver. Y ustedes recordarán, por ejemplo, una escena muy significativa, Tiburón. ¿Recuerdan el tan 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 tan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa parte de nervios. Así es, tiene que ver con la música, ¿no? Y no sé, Psicosis, por ejemplo, ¿no? La escena de la regadera donde el violín toca y estás a punto de gritarle a la mujercita que están a punto de matarla, y esto te lo provoca la música, ¿no? Tina, sí. Le iba a hacer una pregunta a Tina. Tina, hola, Sí. Buenas noches. Hola, oye, sí, es cierto esto que dices de la música que avisa. Y hay precisamente he leído algunas cosas, algunas opiniones expertas,
que dicen que la buena música sí avisa, pero tiene que fundirse con la narrativa para tener un perfecto resultado, digamos, de crear una atmósfera. No sé si esto sea cierto, por ejemplo, en este rollo de la técnica. Sí, 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 claro que sí. Otra vez, es bien importante, sobre todo porque, si bien es cierto que como seres humanos somos muy visuales, es decir, vemos las imágenes, también es cierto que utilizamos otros sentidos, ¿no? Y el que la música te ayude a abrir perspectivas en cuanto a la imagen, bueno, pues es como muy importante cuando un cineasta, cuando un director va a hacer una película, elegir a un buen compositor de música. Yo, bueno, había propuesto que el siguiente programa habláramos de música en el cine, para que vean más o menos de qué se trata y quiénes son los compositores que mejor o que a quienes más llaman porque tienen como más contacto con la imagen y con la música para hacer llevadero esta imagen, ¿no? Tina, entonces, ya por último, y para redondear este asunto, podemos hablar de dos registros narrativos, ¿no? Uno auditivo y otro visual que se deben de tejer en una narración cinematográfica, una cosa así, como para Sí, explicarlo. sí, sí, tan es así que se contratan diferentes personajes a la hora de hacer una película, es decir, se contrata al director, obviamente, se contrata al compositor en cuanto a música se refiere, y se contrata también a un técnico en audio para que no solo tenga la narrativa visual, que es lo que hace de alguna manera el cinefotógrafo o quien fotografía las escenas, sino que también, y trabajan muy de la mano, ¿no? Trabajan muy unidos estos dos personajes para que la narrativa concuerde, ¿no? Es decir, para que lo que estamos escuchando en cuanto a música sea coherente con lo que estamos viendo, ¿no? Y hasta cierto punto, bueno, pues tengamos esa sensación de que algo va a pasar cuando escuchamos cierta música, ¿no? O ciertos acordes en la película. Pues muchas gracias, Tina. Es muy interesante todos estos aspectos técnicos que nos comentaste en tu participación. Al final también siempre va a haber, como es un arte, y como todo el arte, va a haber un aspecto intangible que no se va a poder saber, pero es muy interesante saber estas cuestiones técnicas tan precisas. Pues muchas gracias y nos escuchamos pronto. Nos escuchamos la próxima vez. Buenas noches. Y del universo del cine nos vamos directamente y sin escalas al universo de los números, que es el tema que hoy en la sección de matemáticas para llevar nos tratará Rogelio Fernández. Hola Rogelio, bienvenido. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, hoy voy a tratar de dar continuidad a mis participaciones en la medida de lo posible, como una especie de novela de entregas. Entonces, haciendo un resumen de lo que habíamos hablado la última vez, había hablado un poco sobre la notación de los números. Si ustedes recordarán, hablé de la notación decimal y de la notación maya, sus similaridades y sus diferencias. Entonces, ahora voy a hablar de un aspecto que yo diría que es más profundo. La vez pasada usé una analogía que es como si nos fijáramos en el tipo de letra, en el color de la letra, que si es manuscrita o si es de molde, etcétera. Y otra cosa es fijarse ya en lo que arman esas letras, en lo que está detrás de las palabras que forman las letras, etcétera. Entonces es un nivel un poco más profundo. Haciendo esa analogía, podríamos decir que la notación, la manera como se escriben los números o la manera como se expresan los números, es ese nivel de forma de simplemente tener una capacidad que es muy importante para hablar de todos los números. De hecho, recalqué que esta notación, tanto la decimal como la vigesimal, tienen la capacidad de hablar de todos los números con una lista muy pequeña de símbolos, en un caso 10 y en otro caso 20. Entonces, eso no quiere decir que sea menos importante, pero es un aspecto formal, digamos. Y el otro aspecto es qué está detrás de los números. Y lo que está detrás de los números es una riqueza muy especial que tiene que ver con las operaciones. Y ese es otro aspecto que normalmente entendemos cuando hablamos de la palabra número,
no solamente pensamos en los números para contar, que es uno de los aspectos que se nos aparece como algo asociado a los números, contamos con los números, y normalmente los conjuntos que contamos en la vida cotidiana son conjuntos finitos, pero en realidad los números nos sirven para contar cosas infinitas, que es un aspecto que iré hablando poco a poco a lo largo de las participaciones. Pero otro aspecto muy importante de los números son las operaciones, las famosas operaciones, es decir, la suma y la multiplicación básicamente, porque la resta y la división, según vamos a ir hablando de eso, son dos operaciones secundarias, pero las primarias, las básicas, son la suma y la multiplicación. Y de hecho, podríamos decir que la primaria es la suma, hablando de los números más sencillos, que son los números naturales. No sé si ya se está viendo en pantalla un diagrama donde se especifican distintos conjuntos, distintos universos, como llamamos a este tema hoy, de números. El universo más pequeño, podríamos decir, el más accesible, es el universo de los números naturales, que los matemáticos denotamos con una N un poco estilizada, N de naturales, que son los números que podríamos decir que empiezan desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, puntos, hay una infinidad de números. Pero hay otros universos de números, y los otros universos surgen precisamente por las operaciones que tienen esos universos. Es decir, en los naturales podemos sumar y podemos multiplicar, y la multiplicación podríamos decir que es una suma hecha varias veces, ¿no? Pero en los números naturales, que empiezan desde el 0, no podemos restar con libertad. Bueno, podemos restar 10 menos 7, pero no podemos restar 7 menos 10. Entonces hay un hueco, una carencia, y por eso surge la necesidad de ampliar ese universo de números y agregar los negativos, que es como si nos viéramos al espejo y viéramos atrás del espejo, algo así como el Alicia en el País de las Maravillas, como si viéramos o una copia de los números naturales así en toda su infinitud, pero del otro lado del espejo. Después de los enteros vienen otros números más amplios, que son los famosos quebrados. Les decimos los quebrados porque en cuarto, tercero, cuarto, quinto de primaria, algo así, nos quiebran la cabeza estos números que los matemáticos les llamamos los números racionales, que son estos números que representan las divisiones en partes de los números enteros, que ya parecen ser un montonal, ¿verdad? Pero todavía hay un universo mayor de los números racionales, que de hecho no aparece en el diagrama, hasta ahí me quedo en los racionales, que son los números reales, y que son los que tienen que ver con el concepto de continuidad o de movimiento. Curiosamente, y con esto cierro, y un poco ligando con la sección anterior de cine, cuando vemos una película tenemos la sensación de que hay movimiento, de que hay continuidad, pero en realidad eso es un truco para la mente, porque, y ya le podrán preguntar a Tina, por ejemplo, la película consta de un número finito de cuadros. Es decir, son cuadros que pasan muy rápidamente y que dan la sensación de movimiento. Entonces, en realidad, los números que están involucrados en una película, en realidad son números finitos, números naturales, pero la mente los ve como números reales, es decir, con la continuidad ahí. Y bueno, con esto cierro para dar espacio a las preguntas. Rogelio, buenas noches. Híjole, de veras que bueno, es un universo complicado, complejo y con muchísimas preguntas. Yo te quería preguntar una aproximación, solamente una aproximación, porque sé que es un tema muy amplio, sumamente técnico y también de una teoría riquísima. Pero podrías nada más darnos una embarradita de lo que es, por ejemplo, un número imaginario. Sí, bueno, es que es el siguiente peldaño después de los reales. En el diagrama que estamos viendo en la pantalla, nada más están estos tres universos: los naturales, los enteros, que se denotan con una Z, y los racionales, que se denotan con una Q. Después seguirían los reales. Los reales se denotan, se representan geométricamente con una línea recta perfectamente continua, porque Okay. los
pero todavía los racionales no abarcan toda la recta. Sorprendentemente es como si fueran un hormiguero donde todavía hay huecos. Y los números complejos serían el siguiente paso, que sería a esa recta agregarle otra recta cruzada, lo cual hace un plano, es decir, te subes a otra dimensión. Básicamente sería una rápida explicación de cómo llegas a los números complejos o a los imaginarios. Ok. Rogelio, y los irracionales son aquellos que no pueden dividirse, sí, no sé si lo mencionaste, pero a lo mejor no te escuché, pero sí, son los que no pueden fraccionarse, ¿sí? Como la raíz cuadrada de 2. Y todos estos universos necesitan una definición muy precisa, y por eso necesitamos en las matemáticas un lenguaje muy preciso. La definición del número racional es simplemente el cociente de dos números enteros. Entonces, hay que no se pueden escribir, o sea, tenemos la certeza de que no se pueden escribir como cocientes de números enteros. Por ejemplo, pues el más accesible es la raíz de 2. Es decir, el número que al elevarse al cuadrado me da 2, ese no es un quebrado, no es un número racional. Entonces se dice que es un número irracional. Y curiosamente hay más números irracionales que números racionales, pero eso quizá lo explicaremos más tarde. Es decir, los números racionales todavía tienen muchísimos huecos para llegar a la continuidad de una línea perfectamente trazada, continua, que no tenga huecos. Oye, Rogelio, a lo mejor eso más o menos es, no, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero es más bien una anécdota de Descartes que quiero saber si es cierto, no sé si tú la sepas, que él estaba acostado un día en su cama y de repente había una mosca y empezó a ver como que iba de un lado a otro de su cuarto, y en eso fue cuando se le ocurrió todo esto de las coordenadas cartesianas para ubicar a un lugar. ¿Es cierto eso o es pura vacilada? No, a mí me suena como que es más leyenda inventada. Pero en efecto, nosotros podemos considerar a Descartes como el padre de la geometría analítica, ¿no? Así como Miguel Hidalgo es el padre de la independencia, Descartes es el padre de la geometría analítica. Y bueno, es posible que incluso esos atributos, el atribuirle a un matemático tal teoría, no sea tan exacto, pero bueno, ahí queda. Y lo que es que la geometría analítica es la unión de muy importantes de la matemática, que son la geometría y el álgebra, por eso es importante. Pero la mente de los matemáticos, la mente humana en general, mucho. Rogelio ya no se escuchó, Rogelio, se fue el audio de Rogelio. Y bueno, pero ya estaba terminando la participación de su sección. Es importante esto del lenguaje matemático, porque muchas veces no entendemos cuando estamos en la escuela esto de los números irracionales, los números racionales, no lo entendemos, y creo que es importante ir desmenuzando lo que hoy nos trajo Rogelio respecto al lenguaje matemático. Muy bien, vamos a ir a espacio musical, vamos a ir con música. Frankie Goes to Hollywood, Relax, y regresamos a Sincronía. Injected with a poison. Gets one time now. Pues bueno, acabamos de escuchar una canción que tiene que ver con la relajación, y en este momento vamos a abandonar un poquito esa relajación, no tanto porque vamos a tocar el tema de manera bastante, esperamos, flexible, ¿cómo se llama? Fluida, dúctil, un tema tan difícil, de entre todas las turbulencias que en este momento está sufriendo nuestro país, tan acuciosas, tan complejas. Nos llega ahora una incidente, digamos, una noticia, un evento, también le podríamos llamar fenómeno, porque esto también es un fenómeno social que tiene muchísimos ángulos desde donde se puede abordar, que ha causado y ha estremecido a la sociedad informada y hasta la no tan informada también en este país tan complejo y tan lleno de
de estas turbulencias y tan lleno de problemáticas difíciles de desmenuzar, pero que aquí en este momento vamos a tratar de abordar y de clarificar en lo posible este asunto de la exoneración de Raúl Salinas de Gortari. Así como lo oyen, este señor que a finales de los 90s, sabemos, ¿no? Fue procesado, acusado y procesado por enriquecimiento ilícito y por estar involucrado en el homicidio de Ruiz Massieu. Pues en estos últimos días, damas y caballeros, como ustedes saben, acaba de ser exonerado. Acaba de decir el sistema a la opinión pública que este señor no solamente fue encarcelado, entre comillas, de manera injusta, sino que se le resarcen todos los daños y perjuicios que le provocó esta acusación y el encarcelamiento en Almoloya, si mal no me acuerdo que era la cárcel de alta seguridad en donde estuvo, todos los bienes que perdió, todo este producto del enriquecimiento ilícito, se le tiene que regresar y se le tiene que resarcir, y esto de veras que estremece, repito, desestabiliza, porque se trata de la reversión, de revertir un proceso que parecía bastante claro y de alguna forma poner al margen de la ley otra vez a lo que para muchos y para la mayoría del país, con muchas pruebas, es claramente un delincuente de cuello blanco vinculado al presidente Carlos Salinas de Gortari por el hecho de ser su hermano, y que nos dice muchísimas cosas. Estamos aquí con mis compañeros Marta y Jonathan, y con nuestro invitado de lujo también, Martín Triana, don Triana en Twitter, que después de estar ausente aquí en la mesa política, vuelve con nosotros, unas ocasiones de sincronía, vuelve con nosotros y está aquí para discutir este tema que apenas acabo de introducir, pero que vamos a intentar desmenuzar en los próximos minutos. Saludos, Martín. Buenas noches, amigos, y pues aquí estamos ya. Bien, pues es el salinato restaurado, lo que ya tantas veces hemos comentado, el regreso de Salinas con todo su autoritarismo, con todo su abuso, con toda su impunidad. Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, como era mejor conocido, pues representaba la imagen más corrupta de un sistema, un salinato que intentó venderse como la entrada al primer mundo, terminó siendo una verdadera farsa. Raúl Salinas, como sabemos, estuvo preso porque Zedillo tuvo un conflicto con el salinato. No quiso que existiera una especie de maximato que Salinas pretendía conformar, y Zedillo encontró que la mejor manera de controlar a Salinas era deteniendo a su hermano, no sin motivos, porque estamos hablando de más de 200 millones de pesos, que es lo que conocemos. 41 propiedades, que son las que se le lograron descubrir, porque estamos hablando de prestanombres, estamos hablando de las mendocinas y las reuniones para repartir el territorio nacional entre las mafias que controlaban en esos años el territorio nacional. Estamos hablando de muchísima corrupción, estamos hablando de la mitad de la partida secreta perdida en manos de Salinas. Simplemente aquí voy a leer un párrafo. Sí, perdón. Dice, todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Este pequeño párrafo es de la conversación que Zedillo grabó entre Adriana Salinas y Raúl Salinas estando en Almoloya, después de que Salinas de Gortari, Salinas, regresara al país y hablara en defensa propia después del error de diciembre, que como sabemos Zedillo tuvo que resarcir. Bien, y eso es lo que significa esto, el salinato restaurado, que lamentamos profundamente los mexicanos. Fíjate que eso que tú dices del salinismo restaurado es muy interesante, porque a raíz de lo, bueno, a la par de lo que quiero comentar, horas antes de la sentencia absolutoria en favor de Raúl Salinas de Gortari, 3 expresidentes se reunieron en el restaurante Lincoln ubicado en Polanco. Eran las 22 horas del pasado lunes cuando los expresidentes terminaron de cenar.
la pregunta al levantarse de la mesa era quién pagaría la cuenta. Ninguno sacó la cartera, ninguno sacó la chequera, y estaba ahí la cuestión de la pregunta, ¿quién va a pagar? Pues los tres tienen muchísimo dinero, podrían pagar cualquiera de ellos. Minutos después, mi informante se entera de que la cena había corrido a cargo, algo muy simpático, del dueño del restaurante, que es amigo de 3 expresidentes y del actual, pues Peña Nieto también es cliente frecuente de este lugar. Cuando parecía que la reunión se había terminado, los exmandatarios abrieron una nueva cuenta, porque bien dicen que el verdadero ambiente siempre viene después de la cena, en esas reuniones privadas de los políticos. Afuera, obviamente, había un fuerte y vigilado cerco en donde estaba protegido por el Estado Mayor Presidencial. Recordemos que los expresidentes siguen teniendo todos estos privilegios por la eternidad hasta que se mueran, no solo el que se les pague mensualmente, sino que además también cuentan con protección oficial. Y afuera estaba completamente en esa zona de Polanco un cerco de por lo menos 1 kilómetro a la redonda. Bueno, los expresidentes salieron del lugar por la madrugada, no a las 22 horas del lunes, sino a altas horas de la madrugada del martes, del otro día, y evidentemente que esto no parecía una reunión más. Calderón salió fuertemente dañado por las causas del alcohol, y a decir de mi informante, Salinas y Zedillo, aunque tomaron bastante también, saben tomar. Algo celebraban, de eso no cabe duda. Zedillo y Salinas juntos, compartiendo mesa con Calderón, horas antes de que un juez ordenara sentencia absolutoria y la devolución, como lo dijo Martín, de 41 propiedades a Raúl Salinas, además de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe descongelar las cuentas bancarias y de cheques de don Raúl. Y como bien lo decían ustedes, haciendo un poco de historia, lo decías tú, Martín, Zedillo, en el sexenio de Zedillo, fue exactamente cuando, a través de la Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo, Ernesto Zedillo lanzó esta indagatoria y se acusó a Salinas de no acreditar el origen lícito del patrimonio que acumuló durante sus años de servidor público y específicamente en la dependencia de CONASUPO, que muchos todavía nos acordamos de CONASUPO. Importante aquí hablar de Raúl, que Raúl no se puede hablar individualmente sin meter a Carlos, porque dicen que Raúl es el hermano incómodo. La realidad es que no se pueden separar ni uno del otro. Carlos asentó su estrategia de gobierno en un soporte básico constituido por su círculo compacto, que era su operador político, que era Córdoba Montoya, y su operador económico, que era Raúl Salinas. Entonces, ahí es importante decirlo. Pese a que además también se le encontró esta indagatoria, en la mañana del 28 de septiembre del 94, es asesinado José Francisco Ruiz Massieu, saliendo de un hotel Casablanca, ahí en la calle de Fragua, cerca de la Glorieta del Caballito, en Avenida de Reforma. Un ejidatario tamaulipeco de nombre Daniel Aguilar Treviño, quien comía una torta que acababa de comprar, le dispara una sola vez con un arma de 9 milímetros que acto seguido se encasquilló. El asesino arrojó el instrumento del crimen, se echó a correr, mientras un séquito de persecutores trataba de darle alcance en su afanosa huida. Fue sometido por un policía bancario. Se señala como el autor intelectual del crimen a Raúl Salinas de Gortari, quien habría encomendado esta operación al diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha. Ustedes no me pregunten dónde está ahora Manuel. Sí, nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está, y si nos está escuchando, que no se comunique con nosotros. Bueno, pues exactamente, él le encomienda a otro personaje, que era su secretario, que era Fernando Rodríguez González, y lo encomienda a reclutar al asesino material, que es Aguilar Treviño, y a él, bueno, pues lo cachan ahí, lo detienen en un ejido de Tamaulipas. Fíjate que el asesino material estaba paseando a sus perros, y de ahí se lo jalan, ¿verdad?, estos personajes, y le dan el dinero. Por cierto que según su declaración no le pagaron los 30,000, 40,000 pesos que le habían prometido. Pero más o menos eso es lo que sucedió con el caso de Raúl, y esta fue la escena de unos días antes de que se diera a conocer esta cuestión de darle completamente ya salida a este caso de Raúl Salinas, que ha durado 16 años, donde va a salir completamente exonerado de todos los cargos. Y quiero decirles que salió exonerado en un gobierno panista del asesinato de Ruiz Massieu, y ahora en un sexenio priista sale exonerado completamente de todos los cargos que se le presentaron a lo largo de esos 16 años de indagatoria a Raúl Salinas.
Y no solo eso. Recordemos, sí. Y no solo eso, también dice que le van a devolver todos sus bienes, todas sus cuentas, todo el dinero del erario, se le van a devolver a él, no al pueblo de México, a él. Y además, pues bueno, siempre me ha parecido un poco injusto que le digan el hermano incómodo a él. Ahí sí, o sea, se pasan porque toda la familia es incomodísima además es un desastre para México, toda la familia empezando con él. Eso de que el hermano incómodo, no, eso sí me parece muy, muy injusto. Y también era injusto, la verdad, que siguiera en la cárcel cuando Montiel, Salinas de Gortari, Azcárraga, Slim, Larrea, el de Pasta de Conchos, todos ellos estén en la cárcel. En ese caso sí era injusto que este hombre siguiera. Y algunos se preguntarían por qué van a estar Salinas y Zedillo cenando juntos, que si se llevan muy mal en un lugar público. Una, son muy cínicos, y dos, como tú bien lo llamaste, lo dijiste, Jonathan, cerraron todo, pues consideran, pues México es su coto particular, ¿no? Cualquier party, pues también les gusta de partir y quizás hasta que se filtrara y se viera con qué impunidad se manejan. Pero ¿por qué estaban juntos Zedillo ahí tan pues festejando y también festejando que a Zedillo le quitaron todos los cargos en Estados Unidos por lo de Acteal? Se rumoraba que lo de Acteal estaba detrás, las quienes lo habían denunciado a ella eran por parte de los Salinas de Gortari. Entonces, pues sí, todo era un quid pro quo, entonces todo era para quedar. ¿Y qué hacía Calderón? Otro genocida que tiene mucho que ver y que creo que siempre dicen que se llevó muy bien con Zedillo. De hecho, Zedillo lo apoyó con eso del peligro para México, hablando mal contra AMLO en la campaña de 2006, y pues cómo no, y pues bueno, qué padre estar ahí departiendo, y la impunidad de asesinatos, de robos, de corrupción, de todo, pues bueno, que mejor que estar ahí. Y es interesante, lo único que se recuerda, bueno, en estos meses que lleva Peña Nieto es que detuvo a el Bester, ahora Raúl Salinas de Gortari, qué ejercicio de compensación, qué manera de las mafias, las élites mafiosas de mantener el equilibrio. Realmente es para que no, porque yo creo que si meten a alguien tan corrupto y con todo lo que ha hecho, pues como que se desbalancea, y como que México no, entonces hay que sacar a la otra rata, ¿no? Pues bueno, así es esto. Bueno, es que esto nos confirma que realmente los presidentes de México solamente son marionetas, monigotes al servicio de una oligarquía empresarial que es la que realmente maneja el país y dependiente de Washington. Por eso los presidentes no pueden conservar rencores, no pueden tener pleitos eternos, porque obviamente los verdaderos patrones de ellos pues se molestarían. Y esos patrones no es el pueblo de México, ya lo hemos visto una y otra vez. No es el pueblo de México que supuestamente con su voto los ha llevado al poder y al que le deben de responder. Esto simplemente nos confirma una vez más que en México la impunidad es lo que permea, la ilegalidad, el abuso, el autoritarismo que tanto temíamos con la restauración priista, pues está en todo su apogeo. Y esperemos, porque esto apenas comienza. Y México, mientras tanto, festejando el fútbol, festejando que continúa el director técnico, festejando todo excepto la justicia. Y apenas está comenzando, Martín, sí. Apenas está comenzando, y aparte, lo que sí ya tiene mucho tiempo es el nivel tan severo de injusticia, de disparidad que hay en la impartición de justicia, en la impartición de la ley. ¿Cuánta gente hay por equivocación, por error, por ignorancia, que no tiene recursos, que no tiene los conocimientos necesarios para poder librarse de una falsa acusación en la cárcel, viviendo en hacinamiento, con la preocupación de sus familiares y muchas veces en la plena inocencia? Y conste que no lo digo desde el punto de vista de presunto culpable, porque ese documental no me gustó, por muchísimas razones, pero de que existe mucha gente que está purgando culpas y que todavía ni siquiera alcanza un juicio ni tiene una correcta asesoría. Tienen la vida arruinada por errores, siendo inocentes, tienen la vida arruinada, tienen el tiempo como una soga al cuello. Ya les fue robada gran parte de su existencia, lo que pudieron producir y lo que pudieron hacer. Y a estas personas, los que llegan a salir, los que llegan a tener la fortuna de por alguna razón salir, ¿quién les va a resarcir los daños? ¿Quién les va a decir más que un perdón usted?
¿Quién va a llegar y va a llenar los huecos y las pérdidas tan grandes que tuvieron a lo largo de su vida? Esto es realmente grave, es una injusticia radical y nos dice, como se me ocurre como imagen, compañeros, que estamos en una sociedad todavía virreinal. Pues yo Sí, fíjate que a propósito de lo que decía Martín de... Sí, Jonathan, sí, continúa. Sí, Marte, ¿vas a decir algo? No, sigue, Jonathan. Decía, a propósito de lo que decía Martín de la oligarquía y que obedece a Estados Unidos, me llega una anécdota de una entrevista que se le hizo a un agente de la CIA en los tiempos de Salinas de Gortari, cuando el reportero le pregunta que si a poco Estados Unidos no sabía cuando llegó Carlos Salinas de Gortari con el antecedente del asesinato de una persona que estaba ayudando a la limpieza en ese momento en la casa de los Salinas, que fue asesinada tanto por él como por Raúl, por Carlos y por Raúl. Le preguntaron que si no tenían ellos ciertos, no sé, sospechas de que tenía cierta forma en el carácter de Carlos, que lo forjaba como alguien peligroso en la presidencia, o incluso tantas cosas que le llegaron a sus oídos sobre el narcotráfico, y él decía, sí teníamos muchos factores para dudar de que Carlos Salinas y Raúl Salinas estuvieran muy pegados al narcotráfico, pero lo que Carlos Salinas le dio a Estados Unidos fue algo que hizo que Estados Unidos pues se hiciera de la vista completamente gorda, ¿no? Que lo ignorara por completo, como es el hecho del TLC, que Carlos Salinas lo agotó e insistió hasta dar el hecho de poder incluso ir a la bolsa de valores y empeñar, ¿verdad?, las ganancias del petróleo con el único afán de tener y de firmar el TLC. Es decir, hasta la propia Estados Unidos sabía que Carlos Salinas en su sexenio tenía muchas, de alguna forma, sospechas fundamentadas con personas del narcotráfico. Y decidió no hacerlo por el gran tratado que les hizo firmar Carlos Salinas a Estados Unidos, que lo benefició de una forma impresionante, y que a partir de ahí, por cierto, en este contexto privatizador, a partir de Carlos Salinas de Gortari, se empieza el afán de la reforma energética con George Bush papá, que se le da, que tenía mucho interés en el petróleo mexicano. Bueno, a partir del TLC, de hecho ese fue el gran pretexto para abrir también nuestro petróleo a los extranjeros, específicamente en ese entonces a George Bush papá, y ahora, bueno, pues a Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, sí, continúa. Es que me llama la atención lo que dijo Martín sobre que al final son los lacayos de la oligarquía. Y entonces todo parece risa, ¿no? Y todo parece toda una farsa tétrica para la mayoría de la gente desde hace mucho tiempo, porque entonces es como si la democracia, quienes la inventaron, fue muy padre, porque la inventaron para que ellos sirvan como parapeto, para que sirvan como para rayos, para que sirvan para que nos regodeemos. Todos estos políticos que supuestamente elegimos primero, muy libremente, nos sirven como eso, ¿no? Más bien les sirve a ellos para el verdadero enemigo, que son las oligarquías, los que se llenan de dinero. Nadie les diga nada y todos nos vayamos creamos que los elegimos nosotros libremente, y dos, que realmente van a responder, y que ellos reciban de todos modos van a quedar impunes, pero que ellos reciban los insultos y creer que nosotros que de veras va a pasar algo, mientras los verdaderos, que son sus titireteros, estén muy tranquilos y nadie les diga nada, sin saber que ellos son los verdaderos enemigos. Recordemos Estamos que llegando ya. Sí, perdón. Sí, nada más rápidamente, Martín. Recordemos que nunca le ha afectado a Estados Unidos tener psicópatas en la presidencia. Gracias. Sí, eso que dices es cierto, ni tampoco gente fraudulenta en la presidencia. Ellos supieron del fraude del 88 y la CIA misma dijo que aunque sabían que eso era cierto, Salinas, ya les dije yo lo que les ofreció y lo que les dio a los estadounidenses. Bueno, nos tenemos que ir ya, se terminó nuestra mesa política, realmente es una mesa apasionante este tema. Estamos a punto los mexicanos de portar mantas alusivas y ir ahí a Palacio, al Zócalo, a rogarle al señor Raúl Salinas a que nos perdone por los 10 años que injustamente padeció en la cárcel y porque se le haya manchado su nombre de esta manera. Así es, a ese grado estamos en este México que vivimos todos, pero que pareciera que no sufrimos todos, porque
porque solamente unos cuantos están interesados en informarse y en conocer este tipo de datos. Nos vamos ya, vamos a ir a, gracias Martín por este espacio, nos escuchamos la próxima semana. Nosotros vamos a espacio musical, Tony Basil con la canción Mickey, y regresamos a Sincronía. Regresamos a la plática, regresamos aquí a Sincronía y vamos a ir ahora con nuestra sección de música altoparlante con Luis Héctor, que hoy nos trae los One Hit Wonders en México. A ver cómo está eso, Luis Héctor, platícanos. Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan, todos los que están ahí en la mesa de debate, un saludo muy especial. Y pues nada, vamos a estar hablando un poquito ahí de One Hit Wonders. Vamos a estar hablando de la historia de los One Hit Wonders en México y vamos a ver cómo es que se gestan más o menos este tipo de canciones que tienen a bien tener un tiempo de vida, pero que también de cierta manera tienen un tiempo de vida tan largo que se hace pues básicamente de la nostalgia de todos nosotros, ¿no? En México cabe recordar que la música empieza por ahí de los años 50 a tener un gran auge y una gran aceptación por parte del público gracias a la XCW, que pues bueno, ya después sabemos que pertenecería a un imperio, a un emporio llamado Televisa, y pues bueno, básicamente así es como se inicia el asunto de la música en México, ¿no? Los One Hit Wonders como tal empiezan en los años 50, ¿con qué? Pues básicamente con una movida nueva, con una corriente nueva que estaba siendo pues básicamente naciente, por así decirlo, en pañales en nuestro país, que es el rock and roll, con gente como, pues no sé, como los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los Teen Tops, pues todos este tipo de grupos. Y pues bueno, empiezan los One Hit Wonders a partir de la gente que empieza a cantar las canciones de los cantantes anglos como Elvis Presley o Bill Haley, His Comets, todos ellos haciendo los covers justamente al idioma español. Y pues bueno, básicamente así es como se inician los One Hit Wonders, ¿no? El máximo One Hit Wonder en México, me atrevería yo a decir que lo tiene. Se fue, ¿verdad? No estamos escuchando a Luis Héctor. Hemos tenido muchos inconvenientes con la red por esta cuestión de la lluvia. La mayoría de los que participamos en Sincronía estamos en el Distrito Federal y con la lluvia se fue Luis Héctor. Pero creo que es interesante de los Wonders, de los éxitos que... Luis, ¿ya estás allí? Perdón. Sí, me perdí. Te escuchamos, te dejamos de oír cuando nos estabas platicando del mayor One Hit Wonder. Ah, perdón, se fue esto, no sabía, no me enteré, pero bueno, el mayor One Hit Wonder, como les decía, pero ustedes ya no me escucharon, según yo, dentro de mi loca cabeza, por así decirlo, podría ser aquella canción llamada Tus Ojos de Rafael Acosta, bueno, que escribió Rafael Acosta y que nos tocaría escuchar justamente con los locos del ritmo. Esa sería básicamente mi epítome, por así decirlo, de los One Hit Wonders hechos en México, ¿no? De ahí, pues obviamente ya viene la segunda camada y los solistas, ¿no? Con gente como, pues Ben Ibarra ya solista, César Costa, Enrique Guzmán, no sé, Angélica María, que ya todos ellos tuvieron como un éxito, digamos, mediano y tuvieron a bien sacar más canciones que tenían pues ahí en el tintero, ¿no? Y que de cierta manera pues también les ayudaron a no ser solamente pues un éxito momentáneo, ¿no? Y ya después vendría pues todo lo que sabemos de Telesistema Mexicano, cortando el rock and roll y todo este asunto con el rock chicano y el festival de Avándaro y los Hoyos Funky. Pero bueno, México básicamente tiene dentro de su historia
grandes One Hit Wonders. ¿Cómo es que se llega a este término y cómo es que nosotros consideramos este término? Pues básicamente con la inclusión en un sistema radial de una estación llamada Universal Stereo, ¿no? Este es básicamente el escaparate, por así decirlo, de todos los One Hit Wonders que llegaron para México, ¿no? Que no así pudieron ser para el mundo, pero que básicamente aquí en México, por esta estación de radio, se dieron, ¿no? Como los dos ejemplos que escuchamos, que fueron Frankie Goes to Hollywood con Relax, una canción de los 80s, y a Tony Basil, ¿no? Que también una canción de los 80 que después cobraría pues la banda Timbiriche, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? El asunto con los One Hit Wonders. Oye, Héctor, yo me acuerdo también, bueno, estos One Hits Wonder, hay algunos que, bueno, recientemente hablábamos de Sixto Rodríguez, ¿no? Claro. En la anterior sección. Y también estos son una modalidad de One Hit Wonders porque son hitazos de una agrupación o de un artista y que solamente llegan al éxito, llegan a posicionarse tan alto en un país que generalmente no es el suyo aparte. Si mal no me acuerdo, y tú me corregirás, hay un que se llama Words Don't Come Easy, algo así. No me acuerdo quién la canta. Es una balada muy suave, una balada que a principios de los 80s tuvo mucho éxito. Y esta balada no tuvo éxito en Estados Unidos. En México fue donde alcanzó un éxito inusitado y quedó como un One Hit Wonder, del que no es profeta en su tierra, ¿no? Podríamos decir que esa es otra vertiente de los One Hit Wonders. Sí, básicamente sí, ¿no? Esa canción, por ejemplo, para tener ahí el dato completo, era de un cantautor llamado Effort David. La canción se llama Words. Sí, es cierto. Ajá, entonces es igual una canción de los 80s y que básicamente también tuvo mucha injerencia dentro de Universal Stereo. Es a lo que voy, ¿no? Esta estación básicamente sí nos presentó grandes One Hit Wonders, ¿no? Como mencionabas un poco el caso de Sixto Rodríguez, que mencionábamos hace una semana con Sugar Man, que podríamos llamar el gran éxito de Rodríguez. Pues podemos mencionar aquí en México, no sé, a los Starships con Nothing's Gonna Stop Us Now, que también es de una película, algo que me enamoré de un maniquí o algo así, no recuerdo bien. Por ahí nos pueden dar el dato más adelante las personas especializadas de cine, pero pues tenemos un cúmulo impresionante de gente que nos ha dejado grandes canciones y que aquí en México básicamente se han vuelto One Hit Wonders, ¿no? Cabe recordar, por ejemplo, también Take On Me del grupo A-ha, que aquí es un gran One Hit Wonder, nada más aquí en México, porque a nivel global, A-ha es una de las bandas de culto más importantes del rock de los 80s y del rock de los 90s, pues básicamente de cualquier cultura juvenil, ¿no? Y aquí en México solamente lo conocemos por Take On Me, ¿no? Es una cultura bien interesante que da como para 2 y 3 programas más esto de los One Hit Wonders, ¿eh? Sí, hola Héctor, eso es lo que te iba a decir, porque por un lado me imagino que para los cantantes, para los artistas, pues muy padre, porque pues con ese hit ya aseguraron su vida económicamente, pero por otro lado qué triste, porque muchos que tienen mucha calidad, más allá de su único éxito, pueden la gente no lo conoce, como tú dices, de lo de A-ha, y también por Frankie Goes to Hollywood, también yo he escuchado otra música de ellos que es muy buena, y por ejemplo, el de Sixto Rodríguez yo no lo diría tanto así, porque en Sudáfrica, bueno, no lo conocieron en todas partes, pero en Sudáfrica no solo fue la de Sugar Man, ya había el documental gracias a lo que nos dijiste, que eso que nos recomendaste, es una maravilla, y pues bueno, muchas de sus canciones fueron himnos, o sea, sí, la mayor fue el Sugar Man y es una hermosura, pero las otras también, pero sí me parece muy injusto eso de bueno, tiene su parte muy injusta, sus ventajas y desventajas, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, muy, muy injusta, ¿no? Hay muchos que definitivamente quieren dejar de lado esa parte del solo un hit para convertirse en otra cosa, ¿no? Para hacerse partícipes en otras cuestiones, ¿no? Como Sinéad O'Connor, que es una activista social, o Linda Perry, ¿no? Que es la cantante de los Four Non Blondes, que es una banda de los 90s que tuvo su éxito por ahí, nada más un éxito, y que ahora es una gran escritora, ¿no? O Gerardo, el ecuatoriano, que
a lo mejor no se acuerdan y yo estoy sacando unas canciones muy raras, pero hay una canción muy buena que se llama Rico Suave de Gerardo, que después se volvió productor musical de rap y reggaetón y de rock y de cuestiones ahí muy underground, y que ahorita pues básicamente está en el asunto de la música cristiana, ¿no? Entonces, ese mundo de los One Hit Wonders sí da como para que analicemos más a fondo algunos casos en específico, más adelante en otras emisiones, y que tengamos una baraja amplia, ¿no? Para saber qué es lo que pasó con la gente de los grandes éxitos, ¿no? Ay, pues muchas gracias, Héctor. La verdad que tu sección, como te he dicho, me encanta, y los temas que tocas son muy, muy entrañables y fascinantes, la verdad. Y pues nos vemos en la próxima sincronía contigo. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y pues nada más hay un dato rápido. Para el fin de semana se viene lo del Lollapalooza desde Chicago. Por ahí sí pueden estar pendientes de la página de YouTube, van a estar pasando varias actuaciones, y es de lo que vamos a estar hablando la próxima semana, del Lollapalooza, del Festival de Música en Chicago. Pues bueno, después de este espacio musical, desde la música que nos pusieron hasta todos los comentarios que nos hizo Luis Héctor, vamos a platicar con Juan José en sus intersticios y con el tema del tratamiento que le dieron a este caso, le dieron los medios a este caso tan triste, tan cotidiano, y que se convirtió en un circo, bueno, desde mi punto de vista, del niño chiapaneco humillado por las autoridades de Tabasco, y que, pues bueno, creo que dio la vuelta casi al mundo las imágenes de la humillación, la degradación, y que después, para acabarla de toda esta tragedia, se aumentó con el trato que le dieron los medios a esta situación. Adelante, Juan José, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marta, buenas noches a todos los amigos de Sincronía. Pues en efecto, es, digamos, un caso muy representativo de lo que ocurre en los medios de comunicación, masiva, que es precisamente primero dar una información y después convertirla en un tipo de show, espectáculo, circo, como cada quien le quiera llamar. Lo que ocurrió, ya en algún momento lo planteamos aquí, las redes sociales intervinieron, un camarógrafo de una televisora allá en Villahermosa, Tabasco, graba esta escena, la sube a YouTube, y con el poder que tienen las redes sociales, pues inmediatamente se hace el conocimiento público. Unas imágenes como estas siempre conmueven, un niño llorando siempre conmueve, y más en estas circunstancias, ¿no? Donde una autoridad aparentemente la está vejando. Y digo aparentemente porque en realidad la imagen no nos dice eso, es decir, nada más vemos un tipo que está intentando justificar la acción ante otros, pero no hay una agresión como tal, ¿no? Lo que podríamos considerar. Sin embargo, en términos de comunicación es una torpeza más otra torpeza, más otra torpeza, más otra torpeza. ¿A qué me refiero? Ya de por sí el tipo el inspector, pues no se da cuenta que está siendo grabado, pero después viene el jefe a tratar de solaparlo, y lo hace de una manera muy lamentable, ¿no? Y después, efectivamente, Marta, coincido contigo, el show. Digamos, hasta ahí era información, hasta ahí servía como noticia, y hasta ahí, pues es importante informarnos de que hay todavía situaciones como estas, y que evidentemente no se resuelve la pobreza. Desafortunadamente el sureste del país vive todos los días y casi a cada minuto este tipo de circunstancias, y bueno, simplemente confirmamos nuestra realidad. El asunto es cuando intervienen los medios, y en este caso las televisoras, y específicamente hablo de TV Azteca. Si el evento era viable, era un evento digno de tomar en cuenta y observarlo para dar solución, pues resulta ser que después se convirtió en una especie de carrera de quién da más. Evidentemente no tiene ningún sentido que el gobernador de Tabasco le haya dado una beca, que la esposa de Peña Nieto le haya dado materiales y no sé qué tanta cosa, si realmente ni siquiera tenemos los mecanismos para poder dar seguimiento a ello. Pero el asunto es de que esta aventura o esta carrera de exponer,
perdón, de brindar ayuda es por la misma exposición que dan los medios. Es decir, aquí yo creo que lo que menos les importa al gobernador de Tabasco y a la esposa de Peña Nieto y a la propia televisora, lo que menos les importa es el niño. Aquí lo que les importa es quedar bien ante la opinión pública. Y desafortunadamente para eso sirven nuestros medios, ¿no? Y eso es como se comportan nuestros medios. Así que bueno, pues ese sería el comentario de que vayamos conociendo nuestros medios como son mezquinos y que nada más están buscando la publicidad. No sé si tengan alguna pregunta o si haya tiempo para ello. Sí, pregunta y comentario. Hola, Juan José. Buenas noches. Muy interesante y también muy estrujante lo que estamos viendo, porque bueno, aparte de estas dispositivos, digamos, del ciberespacio, como es el YouTube, como que van cambiando, independientemente de tu opinión experta, no van cambiando un poquito las reglas, o por lo menos profundizando algunas de las reglas preexistentes ya en lo que se ha dado por llamar medios masivos tradicionales. Y sin embargo se siguen cumpliendo, opino yo, salvo tu opinión, que se siguen cumpliendo algunas premisas teóricas y algunos planteamientos con respecto al estudio de los medios tradicionales. En el caso de esto, sí, pues la palabra más adecuada es el espectáculo, y esta palabra, como sabemos en los medios y en algunos estudios sociológicos, pues tiene un gran significado, porque espectáculo es todo aquello, hasta donde entiendo, que convierte o construye socialmente no solamente una especie de distractor, sino una narrativa. Un espectáculo es una narrativa que va más por la forma que por el fondo, y que de alguna manera tiene un efecto narcotizante, incluso hasta alucinatorio, sobre las miradas de las audiencias que lo están presenciando, y que de alguna forma también tienen un efecto que va o que distrae o que aleja a la gente de la profundidad. Juan José, en estos medios, el YouTube se presta más para el espectáculo actualmente, con este ejemplo que estamos viendo, que el resto de los medios masivos como tal. Bueno, quizás habría que matizar, antes de responder, yo no estoy muy de acuerdo con ese asunto de un efecto narcotizante o algo así. Nunca lo he creído, por tanto no podría sostenerlo, ¿no? Pero tratando de contestar la pregunta, me parece que aquí tendríamos que hablar de, como bien lo mencionaste, de una cuestión teórica, ¿no? Es decir, bajo qué parámetros de entendimiento vamos a representar los medios de comunicación, porque evidentemente hacen espectáculo, pero sobre todo lo que más hacen es escándalo. Y en efecto, el escándalo lo voy a poner de esta manera, es un factor que le da vida a los medios de comunicación, y en particular cuando se trata de informativos. Si nosotros vemos un noticiario, el que sea, por radio, por televisión, incluso la propia prensa, lo que nos vamos a dar cuenta es que habitualmente lo que ahí se presenta son cuestiones que causan escándalo. Y en este caso, como información, el ver a un niño pobre que tiene que trabajar, un niño de 10 años, indígena tzotzil, que tiene que trabajar para poder mantener o comprar sus útiles escolares, realmente no es ninguna novedad. Eso lo sabemos que existe en todo el país y todo el tiempo, sino la novedad es, digamos, que fue captado y es subido al YouTube. Ahí, digamos, que se concentra entonces por una parte esa espectacularidad, pero también el escándalo que provoca, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante que nosotros podamos distinguir realmente qué es lo que estamos viendo, porque, insisto, no estamos viendo algo que desconozcamos o que sea totalmente nuevo para nosotros. Eso ya lo sabemos y no es necesario irse hasta Villahermosa. Yo creo que cualquier persona lo puede ver en su colonia o en la colonia de al lado. Si no, no es tan necesario eso, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí tenemos que observar es cómo se comportan los medios. Y aquí, lejos de dar la información, sí se transforman, no estoy seguro con un efecto, como se mencionaba, alienante o algo así, sino para beneficiarse ellos mismos, ¿no? Es decir, la empresa TV Azteca, si lo ponemos ya en en sentido estricto, la empresa TV Azteca justamente su mercado es la pobreza,
Es decir, sus programas son enfocados y dirigidos para los sectores más desprotegidos o económicamente menos poderosos, ¿no? Vamos, Electra y todas las empresas alrededor de TV Azteca, pues son empresas que están dedicadas a este tipo de público. Y bueno, pues evidentemente la información del niño pues les cayó como en charola de plata, ¿no? Porque es justamente una forma que tienen para explotar lo que ahí ocurre, ¿no? Vamos, YouTube, como sea, es un medio, no estoy muy seguro si podamos ya en este momento poder hacer una especie de trazo, de decir, aquí es donde empieza un parteaguas de una nueva concepción de los medios, no estoy muy seguro, pero lo que sí es que están evidentemente influyendo en lo que podríamos llamar, si quieres, por el momento, una agenda mediática, ¿no? Juan José, pues muy esclarecedor todo esto y sobre todo en estos tiempos en que el uso de los medios sigue expandiéndose y tomando nuevas modalidades, que veamos estos ejemplos y a través de esos ejemplos también que nos compartas este conocimiento tan preciso y exquisito que tienes acerca de este tema, porque va a seguir esta atmósfera mediática, va a seguir esta atmósfera visual o videósfera, como le dirían en algún lugar, y afortunadamente pues te tenemos en esta sección para entender los usos, abusos y usos políticos de la imagen y los contenidos mediáticos. Juan José, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes, por acá estamos. Y bueno, señores, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta sincronía. Y pues ya nos despedimos, Ulises. Bueno. Sí. Hasta la próxima, Ulises. Marta. Sí, lo que pasa es que, perdón, de repente pensé que no se me escuchaba. Sí, hasta la próxima, nos vemos en sincronía. Estuvo un poco atropellado hoy el programa por las fallas, sí, yo creo, con respecto a la lluvia, pero bueno, los contenidos se sacaron. Marta. Buenas noches a todos y hasta la próxima sincronía. Gracias. Hasta lunes, bye. Buenas noches, seguimos en línea. Buenas noches. Ya están los créditos. Carlos. Sí, un segundo. Es que avísanos, por favor, porque no sabemos si hablar o no hablar.